Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Comienzo por darle las gracias a Italian Collection, que queda adentro del supermercado Bravo en Pembroke Pines, porque me recuperaron todos mis relojes que tenían 20 y 25 años conmigo, que tienen hasta un valor sentimental. Me los recuperaron, me les cambiaron no solamente la batería, sino que me limpiaron la maquinaria. Yo de verdad que se los recomiendo, y para quienes quieran vender el oro, tengan prendas rotas, prendas que no utilizan y necesiten dinero en efectivo, Italian Collection les da el mejor precio por su prenda de oro. Y también, de verdad, les recomiendo para que les recuperen sus prendas, los que además tengan una prenda rota pero quieran arreglarla o se les haya perdido una piedra. Bueno, ellos se ocupan de todo eso. Yo les dije hace unos días que Chugo Torrealba, o que Enrique Capriles estaba peleando para que Chugo Torrealba fuera el jefe de campaña de Henry Falcón, pero hoy se ha anunciado que el jefe de campaña de Henry Falcón es Claudio Fermín. La razón es que Chugo Torrealba no quiso asumir la jefatura de campaña. Ayer se había tratado de desinformar acerca de este cargo de campaña, diciendo que Enrique Márquez de Un Nuevo Tiempo iba a asumir el ejercicio, porque yo no sé ni de qué se trata eso. Yo no sé cómo Claudio Fermín, por qué Claudio Fermín aceptó. La verdad yo no entiendo nada. Todos los días entiendo menos, porque lo que yo había oído de Claudio Fermín es que él era candidato presidencial y se retiró precisamente por no creer en las condiciones que estaba ofreciendo el Consejo Nacional Electoral, porque no creía en la transparencia de estas elecciones, como no cree nadie. Entonces él se retiró como candidato, pero ahora forma parte del comando de campaña de Henry Falcón. Además, también de Eduardo Fernández y de su hijo Pedro Pablo Fernández. Los tres están formando parte importante del comando de campaña del candidato Henry Falcón. Yo quisiera, vamos a ver si producción consigue que Claudio Fermín nos dé una entrevista para que explique esa posición. Sobre todo para que aclare, no que oscurezca, que aclare por qué se retiró de la misma campaña de la cual ahora forma parte, porque se retiró, él se retiró de la campaña presidencial porque no creía en ella. El otro tema que quiero tocar es esta gira que está haciendo Julio Borges. Ahora llegó aquí a Estados Unidos. Yo no sé si él va a venir a Miami, pero él llegó a Estados Unidos, ya está en Washington, en ese viaje que tiene por toda la bolita del mundo, ese recorrido que está haciendo, bueno, dando tiempo. Ustedes saben como cuando uno llega temprano a una cita y uno entonces dice, bueno, voy a dar una vuelta para hacer el tiempo, para gastar el tiempo. En eso anda él, porque él no termina de asumir que él no puede regresar a Venezuela porque lo tiene amenazado Jorge Rodríguez desde que se negó a firmar el acuerdo en República Dominicana. Entonces le dijo, te llevas a tu mujer y a tus cuatripochos, ¿verdad? Te vas de Venezuela porque tú traicionaste el compromiso que tenías con nosotros. Julio Borges recogió a su esposa, recogió a sus 4 muchachos y se fue del país. Entonces ahora él anda recorriendo el mundo entero con unas excusas realmente vacías, porque yo les voy a decir una cosa, él no tiene nada que explicar porque el mundo entero, toda la comunidad internacional está clarita de lo que está pasando en Venezuela y está clarita de cuál fue el papel que jugó Julio Borges de colaboracionista en todo esto. Entonces ya hoy ahí lo ven ustedes retratado con Luis Almagro, que déjenme decirle, Luis Almagro es un hombre tan decente que recibe a todo el mundo, pero aquí están claros todas las autoridades, todos los voceros, toda la comunidad internacional está clarito de qué papel jugó cada uno de los dirigentes de la oposición. Vamos a ver o a escuchar a Julio Borges explicando qué hace él aquí o qué está haciendo recorriendo el mundo entero. Vamos a escucharlo y vamos a analizarlo. Para que quede muy claro que la elección que está planteada en Venezuela el 20 de mayo es una elección absolutamente fuera de la ley, fuera de la Constitución, absolutamente fraudulenta, donde los partidos han sido ilegalizados, los candidatos han sido o inhabilitados o encarcelados, y venimos a este foro, que es el foro de toda la democracia, de toda América, para que nosotros podamos tener esa solidaridad, no solamente desde la OEA, sino desde el Grupo de Lima, porque Venezuela se ha convertido, a través del gobierno de Maduro, en un problema para toda la región. Bueno, es que él descubrió América. Venezuela se ha convertido en un problema para toda la región. Él descubrió América y entonces él tiene que explicar, ¿verdad?,
que en Venezuela las cosas están mal, que hay una crisis, él tiene que recorrer el mundo para eso. Una cosa que está absolutamente explicada, no por Julio Borges. O sea, ahí Julio Borges no tuvo absolutamente nada que ver. Ese trabajito lo viene haciendo otra gente hace mucho tiempo, mientras Julio Borges trataba de tapar la crisis, de tapar el sol con un dedo. Bueno, él ahora necesita recorrer el mundo. Pero además lo has acompañado por periodistas que intentan convertir en noticia lo que no es noticia, porque no es noticia que Julio Borges esté recorriendo el mundo, no es noticia que Julio Borges se reúna con Luis Almagro, eso no es noticia. ¿Por qué estamos abriendo el programa con eso? Bueno, porque lo que sí debe ser noticia, o debería ser noticia, o convertirse en noticia, es de dónde ha sacado el dinero Julio Borges para hacer estos recorridos por toda la bolita del mundo, porque les repito, hasta periodistas pagados para que conviertan en noticia lo que no es hay ahí. Aparte de que cuánto cuesta un pasaje, una estadía, no solamente él, está su esposa y sus 4 hijos haciendo los mismos recorridos, viviendo en dólares. ¿De dónde sacan? Nosotros hemos decidido jugar a quien quiere ser millonario, ¿verdad? Para que ustedes nos ayuden a resolver esto, porque yo, que soy una periodista de investigación, yo no encuentro la respuesta. ¿De dónde está sacando Julio Borges para esta paseadera por el mundo entero? Una paseadera inocua, porque esto no va a traer ningún resultado que ya no se haya obtenido, repito, por otras personas que no son especialmente Julio Borges, no son Julio Borges. Julio Borges no ha hecho ningún trabajo para que se internacionalice el conflicto. El conflicto se ha internacionalizado por otras razones, entre ellas la cantidad de venezolanos que están fuera del país y que en cada uno de sus lugares están echando el cuento de lo que pasa en Venezuela con su sola presencia. El éxodo, aparte del trabajo que sabemos que hizo María Corina Machado y otros dirigentes de la oposición. Vamos a jugar a quien quiere ser millonario, a ver si ustedes atinan la respuesta de cómo está haciendo Julio Borges para costear este recorrido por toda la bolita del mundo. La pregunta es la siguiente: ¿de dónde sacó el dinero Julio Borges para rodar por toda la bolita del mundo? Estas son las opciones. Opción A, se ganó la lotería. Opción B, cobró una herencia. Opción C, encontró la olla de oro al final del arco iris. Opción D, viaja con su sueldo de diputado que no cobra hace más de un año. Y hay muchas más opciones. Opción E, cobró el seguro de cuando le partieron la nariz. Opción F, encontró un tesoro en un galeón español. Y opción G, está pagando los viajes con Petros. También tenemos la opción H. ¿Será que está pagando con las propinas de su trabajo de stripper que hace en las noches? Ahí les digo la respuesta y espero que respondan correctamente. Miren que ya no hay comodín. Ahí faltó una opción que ya yo se las voy a decir, pero antes de decírselas, voy a pedirles a ustedes, a la audiencia, a nuestros seguidores, bueno, que opinen en los comentarios de este video. ¿Cómo creen ustedes que ha obtenido el dinero Julio Borges para rodar por toda la bolita del mundo? Y la opción que faltó ahí, le faltó a producción, es ¿será que Julio Borges trató de conseguir dinero a través de nuestros aliados de Global Enterprise? Hay que llamar a Global Enterprise a ver si Julio Borges los llamó y les dijo necesito dinero en efectivo, y Global Enterprise se lo sacó rapidito, así como en cosa de 5, 6, 10 días como hace Global Enterprise. Bueno, a lo mejor Julio Borges lo hizo. Hay que comunicarse con Global Enterprise, que en 5 o 10 días te consigue dinero en efectivo con tu Social Security o tu residencia. Bueno, yo creo que Julio Borges no la tiene. Bueno, si tú la tienes, Global te consigue dinero en efectivo. O a lo mejor no tienes ninguna de las dos cosas, pero tienes una propiedad aquí en Estados Unidos. Global Enterprise te va a conseguir dinero en efectivo con tu propiedad. Yo no sé si Julio Borges tiene una propiedad aquí en Estados Unidos. Vamos a ir a un corte y al regreso más de Agárrate. Regresamos con Agárrate. Bueno, para todas las personas que siempre andan enviando cosas a nuestra familia, a los amigos en Venezuela y en Panamá, nosotros recomendamos K-Export.
porque no tienes que vivir en Miami para enviar esas cosas. Tú abres un casillero virtual en la página web de K-Export, que ahí la tienes en pantalla, haces tus compras online, envías a K-Export, ellos empaquetan y te hacen los envíos tanto a Venezuela como a Panamá de forma marítima o aérea, como tú lo decidas. Pero además tienen unos precios buenísimos por las cajas, son unos precios que son iguales para todos y son muy, muy, muy económicos. Bueno, vamos a conversar a continuación con el profesor Ivo Hernández. Él es profesor de la Universidad de Münster, yo estoy segura, en Alemania. Yo estoy segura que muchos de ustedes lo siguen en las redes sociales, es muy crítico. Y bueno, y aquí queremos escuchar a la gente y que la gente pueda escuchar a esos, a quienes luchan a través de las redes y dan sus opiniones en las redes, pero que puedan extender sus opiniones. Buenas noches, Ivo, ¿cómo estás? Y gracias por atendernos. Muy buenas noches, Patricia, y un muy cordial saludo a toda tu teleaudiencia. Bueno, yo comencé este programa con el segmento anterior cuestionando, por decirlo de alguna manera, la viajera que tiene Julio Borges, por ejemplo, ¿no? Porque él argumenta que él está explicándole al mundo lo que está pasando en Venezuela, cuando el mundo, y yo quiero que tú me digas si es cierto o es falso, porque estás en Alemania, estás en Europa, yo creo que el mundo está suficientemente claro con lo que está pasando en Venezuela, no hay que dar más explicaciones, Ivo. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, hay varias partes que hay que entender. Lo primero, con respecto no solo al viaje de Borges, sino cualquier otro viaje y en general de la clase política venezolana, una de las cosas que ahora mismo se está sintiendo y que nos ha llevado a una especie de cansancio es la falta de transparencia. Casi nadie en Venezuela puede viajar. Es un fenómeno casi imposible, desde obtener un pasaporte, a obtener un pasaje, a viajar hasta La Guaira. Todo ese proceso es casi un escollo tras otro. Entonces vemos que las personas de repente viajan y no explican al país que los sigue y que los sigue con mucho cariño y aprecio a algunas personas. ¿Cómo hacen esto? ¿Quién paga esto? ¿Quién sufraga los gastos? La política no es un arte de magia y en el caso de Venezuela debemos recordar que desde el 98 se trancó el financiamiento privado y el financiamiento público, de manera que es bueno y es importante que la gente diga de dónde está obteniendo los fondos, porque si no son sujetos a sospecha. Eso como primera medida. Es una cosa que hay que hacerla por el bien de todos y porque el país que viene no puede ser como el país que fue. El país que fue tuvo sus momentos muy importantes, sus momentos buenos, pero adolecía de falta de transparencia. Uno no sabía de qué vivía la clase política y cómo se financiaba. Eso hay que terminarlo. Los políticos son personas que tienen que vivir en la vitrina de la opinión pública y mostrarse a ella, de ella viven. Bueno, no habíamos hablado, Ivo, y ese fue el planteamiento inicial de este programa, ¿no? Incluso hicimos una tarea como ¿quién quiere ser millonario?, haciéndonos preguntas de cómo podría estar financiando Borges esos viajes, porque además estamos hablando de una persona que no tiene bienes de fortuna, estamos hablando de una persona que tiene un cargo público en el cual no cobra hace más de un año, porque los diputados no cobran hace más de un año, pero además porque él no le habla claro al país, porque obviamente, yo lo denuncié, él está amenazado por el gobierno porque él no firmó el acuerdo de República Dominicana y no puede regresar. Entonces tiene esta excusa de que él está explicando al mundo lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué estos líderes, supuestos líderes, porque para mí no son líderes, no le hablan claro al país? Bueno, en principio porque vienen de una carencia de escuela. En Venezuela la formación política fue una cosa que abruptamente se interrumpió y no hubo generaciones de relevo. De hecho, la mayor parte de las personas que conforman la mesa de la Unidad Democrática son personas muy mayores. Hay personas nacidas en la década de los 40 que todavía se sienten con tutelaje sobre el país que ya ni siquiera entienden. Es un país que se le fue de las manos completamente y uno se puede dar cuenta. Son personas que llegaron a la internet ya prácticamente en pantuflas. Entonces hay que entender que ha habido una carencia de formación política en Venezuela y que mucha gente se ha formado de manera autodidacta, y eso con los enormes defectos que conlleva eso. Además de ello, y hay que entender, la ciudadanía no ha sido educada políticamente. Tenemos 20 años congelados en un atraso enorme de un régimen que no le interesa que la gente conozca sus derechos y los maneje. Eso también es parte y arte de lo que estamos viendo. Yo no singularizaría solamente en el caso de Borges. A mí me parece que el espectro es más amplio y más complicado. Claro. Un montón de gente que no dice, bueno, este señor, ¿de qué vive? ¿Cómo es que hace eso? ¿Cómo llegamos a todo esto? Todas las personas que están en el exterior saben lo difícil que es hacerle llegar $1 a sus familiares, la cantidad de escollos que deben saltar para mandarles comida. Entonces, uno que vive esa tragedia casi cotidianamente
siempre se pregunta y es preguntado permanentemente también. Eso es así, precisamente. Los que vivimos afuera sabemos cuánto cuesta ganarse $1. Los que vivimos afuera, yo por ejemplo, tengo una hija que no vive en Miami, vive en Nueva York y trabaja en Nueva York. Por eso vive allá, porque trabaja allá. Bueno, a mí no me es tan fácil irla a visitar, un pasaje interno lo que cuesta. Y yo trabajo y produzco en dólares. Entonces, esto no se puede entender. Y la gente también lo capta, porque en Venezuela las carencias van desde lo más básico y elemental. Ya en Venezuela no hay agua, Ivo. Ya el agua no sale por los grifos. Ya en Venezuela no hay electricidad corriente, es decir, de forma frecuente. Ya en Venezuela no hay lo más básico y lo más elemental. Estos estamos empezando a ver, y eso no debería ser así, o deberíamos evitar que fuese así, una clase política que ya está aislada, no solo emocionalmente, sino también a veces económicamente, de todo lo que está sufriendo el común de la gente, que la mira y la observa y dice, bueno, ¿qué está pasando? Este señor, ¿cómo hace eso que yo no puedo hacer? Es importante que ese vínculo se establezca porque la próxima república, el próximo país que está muy cerca, si todas las cosas, si todo se congenia como debe ser y no hay más estorbos, digamos, que aparezcan, si eso sucede, ese país tiene que ser mucho más transparente, porque Venezuela está en estos momentos en la debacle, está en la caquexia institucional. No tiene forma, es un país completamente amorfo, tomado por una clase amponil que se beneficia del país tanto como puede y que no se atreve a soltarlo, está montada en el tigre. Entonces, ¿qué pasa? Si se baja el tigre se lo devora. Y en estos momentos está haciendo todas las maromas, como dijo la señora esta Rodríguez, no vamos a entregar el poder, con esa tristísima frase, que no es ni siquiera de ella. Eso viene de Fidel Castro, lo dijo en Chile en 1970 cuando fue a visitar Allende. Una barbaridad impectore de mucha izquierda latinoamericana que tiene que sincerarse si es que es democrática o no lo es. Bueno, y eso demuestra además que en Venezuela lo que se está aplicando es un librito, un manual, que no es que viene de Cuba, Ivo, eso viene de la Unión Soviética. Es correcto, eso que estás diciendo, Patricia, es un tema muy sensible porque en Venezuela, infortunadamente todavía, se pretende loar sistemas que todo el mundo occidental dejó atrás hace tiempo. En Venezuela todavía se practica ese estalinismo y ese castrismo y se pretende creer que con eso va a avanzar alguien a algún lado. No es sino que ver a Cuba, un país que no ha sido sino un parásito, primero de la Unión Soviética, después de Venezuela. Un país que siempre ha tenido los números en rojo porque Fidel Castro no tenía ninguna idea de economía y no se puede aplicar ese modelo en ningún país sin quebrarlo. Él pensaba en su fantasía que si tuviese, y eso fue lo que le dijo a Betancur en los 60, yo con la industria petrolera de ustedes y mi revolución cambiamos el mundo. Mentira, lo que se logró fue quebrar la industria petrolera. Entonces, eso es un régimen absolutamente vacío que no hace sino chupar de todos los demás para sostenerse, y lo que ha logrado es llevar a Venezuela a la caquexia, repito, a arrodillarla como un sistema, un país que no tiene por ninguna necesidad, por ninguna forma de estar como está. Todo el mundo se pregunta, no hay tragedia, Patricia y amigos televidentes, no hay tragedia en Occidente comparable a Venezuela. ¿Por qué? Porque el deterioro ha sido tan rápido y tan abrupto y tan innecesario que casi nadie se logra explicar qué fue lo que pasó allí. Uno pasa gran parte del tiempo tratando de explicar ¿cómo es que llegamos a esto? Bueno, fíjate, sobre eso, acabo de ver una información que la voy a compartir contigo y con los seguidores, Ivo. Se titula "A la cárcel iraní que evadió sanciones de Estados Unidos con dinero venezolano". Y dice, Ali Saad Hashemi Nehad fue arrestado y acusado el lunes, dijo el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, en un comunicado. Saad, cuya familia controla el conglomerado iraní Stratus Group, movió ilegalmente el dinero a través de los Estados Unidos como parte de un acuerdo de $476 millones para construir 7.000 unidades de vivienda en Venezuela, dijo Estados Unidos. Los cargos se presentaron 2 meses después de que el banquero turco Mehmet Hakan Atilla fuera declarado culpable de ayudar a Irán a evadir las sanciones de los Estados Unidos, y es una indicación de que los fiscales federales todavía están apuntando a... Aquí me cortaron la información. El caso estaría relacionado con la construcción bajo el gobierno de Hugo Chávez del complejo Fabricio Ojeda en El Menito, estado Zulia, casas que costaban $7.000 y cuya partida tendría una sobrefacturación de a $80.000 por unidad. Eso es la explicación. O sea, esto y casos como estos que son montones, Ivo. Que por eso Sin embargo, ahí no hay ideología, ahí lo que hay
es vagabundería, sinvergüenza, una cantidad de sinvergüenzas que se hicieron del dinero del país, vagabundos, corruptos, eso es lo que hay ahí, criminales. Y que han corrompido a otras personas. Pero yo quisiera, ya el análisis más o menos claro está de lo corrompida que está yo la llamo usualmente crápula, y atención que el término, por cierto, está prestado de Daniel Cohn-Bendit, quien le decía justamente a los soviéticos la crápula stalinista. Hay que recordar que esta gente, y hay que darle a los televidentes también la nota de la esperanza importante, yo creo humildemente que la intervención humanitaria a Venezuela ya comenzó. La izquierda siempre ha tratado de manipular una especie de imagen donde van a llegar los marines subiendo por la Guaira. Eso no es lo que va a suceder, y tampoco es lo que denostan algunos diciendo nadie va a meter las manos por Venezuela. La va a meter mucha gente, porque Venezuela en estos momentos está vista no solo como un país en crisis, sino como un país que geopolíticamente puede ser epicentro de fuerzas antidemocráticas. Está muy claro que China y Rusia son dos autocracias. El presidente, entre comillas, chino, se acaba de elegir a perpetuidad posible. Eso prontamente lo va a hacer el ruso, y eso diagrama la carta geopolítica claramente. Entonces Occidente vuelve a ser la antorcha de la democracia ante regímenes que no tienen ningún interés sino autocracias para dominar el mundo a su forma y manera. Venezuela, hasta ahora, transida por fenómenos globales como son el narcotráfico, inversiones de países muy oscuros, intervenida por rusos, chinos, iraníes, fuerzas del narcotráfico mundial y además del terrorismo mundial. Venezuela puede ser en estos momentos un candidato para que Occidente vuelva la mirada y ayude a ese país que, repito, no puede salir solo porque está atravesado por fenómenos regionales y globales. Bueno, al regreso, en el próximo segmento, te voy a quitar un poquito más de tiempo, a pesar de que ya es más de medianoche para ti. Me vas a explicar si por ahí es que viene la salida de la crisis que tú con tanto optimismo vaticinas. Ivo, al regreso continuamos conversando sobre este tema, pero primero quiero hablarles a ustedes de un privilegio que tenemos aquí, los que vivimos en Estados Unidos, que sí tenemos privilegio. Uno es que tenemos quesos venezolanos, pero los más deliciosos. Queso de mano, queso telita, queso guayanés, todos los quesos de la pradera, que son realmente deliciosos y son lo más parecido a lo que tenemos en Venezuela. Son igualitos, tienen el mismo sabor, la misma textura. Qué difícil es conseguir eso, y la pradera lo tiene. Además, ahí en la pradera puedes conseguir cachapas, puedes conseguir nuestros tradicionales tequeños y todas esas cositas que nos gustan a los venezolanos. Si vas los fines de semana, vas a conseguir el queso especial, telita de los fines de semana. Vamos a un corte y al regreso seguimos hablando con Ivo Hernández. Regresamos con Agárrate. Yo te invito a visitar la página web de Maru Consign. Te voy a decir por qué. Porque ella tiene ahí unas carteras de diseñador espectaculares. Seguramente tienes que hacer un regalo o una inversión, porque hay que ver que esas carteras son una inversión. Son carteras que ella a su vez ha comprado a personas que ya no las usan o nunca las usaron, están en perfecto estado, y ella las coloca en el mercado. Pero tienen su certificado de autenticidad, están perfectas. Yo te recomiendo que te comuniques con Maru Consign a través de su página web, del número de teléfono que está en pantalla, porque realmente la variedad que tienen y los precios son increíbles. Una cartera de diseñador definitivamente es una inversión. Y si tienes una cartera para vender, también comunícate con Maru Consign. Bueno, estamos conversando vía Skype con Ivo Hernández. Ivo, la salida que tú ves con tanto optimismo, ¿es algo factible en Venezuela? Lo primero es decirle a los televidentes y a las personas que nos escuchan que la llamada intervención humanitaria, que ha sido muy manipulada por diversos sectores, no sabemos con qué intención. Yo supongo, y alguna izquierda tiene esa tradición de pensar siempre en los soldaditos americanos y tratan de reproducir una especie de mezcolanza entre Panamá y Granada, viviendo en ese pasado donde ellos utopizan y minimizan la realidad. La situación es muy distinta. Lo que ha comenzado es una reacción ya contra un régimen apartado de la democracia completamente, volcado a una tiranía con financiamientos desde los fondos mundiales más oscuros que se puedan conocer. Esto implica entonces movidas muy prácticas. Aquí se acabó esa
lenidad con que la administración Obama se manejó durante 8 años. Aquí han venido con el Trump, más allá de que a la gente le guste o no Donald Trump, las medidas que se han tomado han sido muy concretas. Van decenas de sancionados, y eso está claro, está sobre la mesa. Además, ha habido una cantidad de movidas. El régimen trató de apartarse de las sanciones que les han colocado a estos sujetos vinculados, repetimos, con Campeonato Mundial. Trató de separarse creando esta especie de criptomoneda, y eso también ha sido bloqueado. De manera que, acuérdense que por el Acta Patriota, todo dólar que está emitido por los Estados Unidos es fiscalizado y controlado. Les queda el euro y están las sanciones europeas. Ya van a tener entonces que moverse con yuanes o con alguna otra moneda del mundo que no sabemos cuál puede ser. Pero está empezando todo eso. Además, esa cumbre de Lima no debe ser subestimada. Allí donde Maduro ha sido desinvitado, va a ir Donald Trump. Allí donde va a haber una cantidad de reuniones, se va a hablar sobre Venezuela, y Venezuela está fuera de esa reunión, el régimen venezolano, porque no comparte las premisas democráticas para ganarse la silla de estar sentado ahí. Está invitado Raúl Castro, de manera que eso también es una especie de diacronía, de una situación complicada allí. Pero repetimos, Venezuela aislada del discurso, y es muy lamentable porque siempre fuimos un país que tuvo que ver con la región. De manera que se están dando medidas una tras otra que van generando ese cerco que va a dar al final, nótese las declaraciones de Santos también recientemente, que va a dar con la necesaria intervención humanitaria a un país que, repetimos, no es más que llevar comida y medicinas, pero no para entregárselas al régimen, sino para entregárselas a los necesitados. Bueno, fíjate que sobre eso vamos a compartir un mensaje en las redes sociales de USA, la embajada de USA, en español, la embajada de Estados Unidos. Dice: la falta de respeto por los derechos humanos del pueblo venezolano por el presidente Maduro ha provocado la fuga de 1.5 millones de venezolanos hacia países vecinos. Estados Unidos aporta una ayuda inicial de 2.5 millones de dólares para los esfuerzos de Colombia ante esta crisis. Esto es parte de lo que tú estás diciendo, Ivo. Es correcto, y además se está viendo en ambas fronteras, tanto en el caso de Brasil como el caso de Colombia, Patricia. Todas están desbordadas. Esos países además van a ser los primeros interesados en buscar una solución a esto, porque ellos se están viendo sobresaturados en su capacidad de recibir personas que no estaban preparados para tal. Y esto no va a ser sino aumentar, porque el régimen actual no tiene ninguna previsión de mejorar las condiciones humanas. Cuando ellos dicen no vamos a importar más comida, sino que la vamos a tratar de sembrar nosotros, ya sabemos su incapacidad para generar cualquier cosa, de manera que lo que viene es mucho más dolor, mucha más hambre, mucha más muerte, y la gente va a querer escapar de eso. Esto no es Cuba, esto no es una isla rodeada de tiburones, esto es un país conectado con otros países, y la gente se va a empezar a ir masivamente como ya lo está haciendo. Eso te iba a preguntar, si esa será la diferencia con Cuba, y por lo cual lo de Cuba no se resolvió nunca, definitivamente, porque precisamente lo de Cuba no afectó a otros países. No hubo ese éxodo, bueno, hacia Estados Unidos obviamente lo hubo de alguna manera, ¿no? Pero no como está ocurriendo con los venezolanos, que ya hay venezolanos en todas partes del mundo. Es decir, ¿cuándo se iba a imaginar uno que alguien iba a salir de Venezuela y iba a llegar a Argentina por vía terrestre? Es correcto, y lo están haciendo además en situaciones muy, muy terribles. Algunos países, y esto hay que señalarlo con toda la responsabilidad del caso, algunos países no se están mostrando los solidarios. Nosotros como venezolanos no tuvimos la suerte o digamos la resonancia que tuvieron, por ejemplo, chilenos en el 73, argentinos en el 74, cuando buena parte del mundo abrió sus fronteras deliberadamente y los recibió con los brazos abiertos. Eso no ha pasado con los venezolanos. En Suecia existe una comunidad enorme chilena. ¿Perdón? ¿Por qué no ha pasado eso con los venezolanos, que Venezuela le abrió la puerta a cualquier refugiado de cualquier parte del mundo? ¿Por qué no ha pasado? Eso es un caso, sí, eso es un caso lamentable, Patricia, y que lo hemos podido constatar en varios países que se han comportado realmente de una manera dura con Venezuela, que no es correspondiente a quien conoce lo que está pasando. Durante mucho tiempo, la izquierda mundial ha manejado una especie de silencio cómplice con lo que sucedía en Venezuela, aún sabiendo lo grave, que esto no empezó con Maduro, esto ya venía desde atrás, sabiendo lo grave de la situación venezolana y lo que iba a venir, porque cuando usted empieza a expropiar masivamente una economía, no hay que ser muy adelantado ni muy prestidigitador para saber que lo que viene tarde o temprano es inflación, dolor social y hambre. De manera que este pobre
conato de comunismo barato con narcotiranía que están funcionando allí, iba a tener al final la conclusión que está teniendo. Esto no es ninguna cosa caída del cielo y el fin está decretado como se está dando. Ahorita lo que estamos viendo entre los jerarcas de esa mal llamada revolución es simplemente una especie de purga en donde obviamente la torta ya no alcanza para todos, un sector tiene más poder que otro y está sacando los que puede, pero también eso se va a acabar porque se dejó de generar riqueza. Venezuela no está sino ya repartiéndose las sobras de estas personas que están allí. El país dejó de ser productivo como podría serlo inmediatamente apenas tuviese unas mínimas guías de política económica. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo militar, según tu criterio, Ivo? Mira, yo sé poco del mundo militar venezolano porque creo que lo que está sucediendo en Venezuela, como todo, es un estado de excepción. De lo que se trató esta revolución fue de destruir todas las instituciones que Venezuela tenía. Y eso va desde cosas tan grandes como las Fuerzas Armadas hasta el Miss Venezuela. Es decir, todo ha sido diluido, desvaído, todo ha sido llevado a la nada, a una especie de todo es posible, todo se vale. Y esa carencia de vertebración que tiene en este momento la sociedad venezolana lo que nos lleva a un estado de desesperanza. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con los militares? Mire, los pocos militares que puedan en este momento tener algún grado de conciencia independiente deben estarse haciendo la misma pregunta. La institución está fracturada, además de haber sido penetrada por fuerzas extranjeras, como se ha comprobado, y tú lo has dicho aquí también, y otras personas lo han indicado, se ha dicho. Entonces, ¿qué está pasando internamente? Es una fuerza desmoralizada, una fuerza que ve que sus altos mandos están corrompidos, no hay ejemplo, no hay ningún paradigma a seguir, entonces todo se vuelve vacío, el taconeo ya no sirve, porque no se taconea ante nada, no se está firme ante nada, todo es una especie de ilusión permanente. Eso se llama estado de excepción. En ese estado de excepción es a donde quieren llevar a este país con esa ficticia asamblea constituyente, que no es sino una especie de suprapoder manejado para que todo dependa de eso. No hay ningún poder supuestamente superior a ello. Y entonces estamos desleídos, la gente mira a las Fuerzas Armadas, deberían hacer algo los militares. Mire, probablemente sí pueden hacerlo. Hemos escuchado los pronunciamientos de parte de algunos voceros de Estados Unidos respecto a eso. Pero hay que ser más prudente. Venezuela tiene que prepararse para salir de esto de la manera más pacífica y prolija posible, y eso, repito, tiene que ver con países exteriores que ayuden a una situación tan dramática. Ahora, perdóname que insista en esto, pero ¿cómo sería la salida? ¿Llega la ayuda humanitaria y eso desestabilizaría el gobierno o qué ocurriría ahí? Es una cosa que tiene pocos precedentes y hay varios analistas que en ese sentido le hacen hincapié. Dicen, mira, esto no ha pasado nunca y muy probablemente no pase. Lo más seguro es que esta tiranía se mantenga con la inercia que lleva, que se legitime el tirano con sus falaces elecciones de mentira y las personas que le hacen el juego. Eso es lo más posible que suceda. Sin embargo, hay que recordar que habiendo la voluntad política y habiendo una administración de Estados Unidos que asuma su poder como hegemónico en el continente, sí pudieran coaligarse los factores para que se den soluciones. Latinoamérica está en este momento resurgiendo de gobiernos de ese eje de La Habana, que estuvo controlando durante mucho tiempo vía Lula, Brasil, la señora Kirchner y todo eso. Ya esos gobiernos tienen muy poco que decir. Vemos demócratas en Chile, vemos demócratas en Argentina, de manera que no hay que perder la esperanza. Esto, claro, con todo el respeto lo digo a los compañeros venezolanos, a los compatriotas, sé que están en una situación muy difícil y me disculpan por favor por hablar así. El tiempo yo lo veo con una elasticidad de la cual ustedes en estos momentos no tienen, porque están mucho más apresurados. Por favor ahí mi consideración, por supuesto, adelante. Pero sí viendo la foto en grande, no puedo dejar de ser optimista porque empiezo a ver factores que prometen un cambio, o por lo menos prometen no condonarle las sinvergüenzuras, vagabunderías y tramojos a toda esta serie de sujetos que se apoderaron del continente y del país desde el año 98. Ahora, Ivo, eso que tú estás explicando acerca de los países latinos, bueno, ninguno de ellos, ni Argentina, ni siquiera Bolivia, Ecuador, ninguno llegó a profundizar la crisis como ha llegado Venezuela. O sea, las raíces que echó el comunismo en Venezuela realmente no pegaron en los demás países, ¿no? Por eso quizás la situación aquí es un poco más complicada. Pero yo te pregunto, después de esto, ¿qué podría venir? Porque yo realmente no veo a un
a un presidente o a una presidenta llevando los rumbos de un país que está borrado, como dices tú, un país que se borró? ¿Cómo piensas tú que qué piensas tú que debería venir después de esta situación? Puedo dar una respuesta que aparentemente estaría fuera del radar de lo racional y diría: el periodismo va a tener su hora de oro en ese cambio. ¿Por qué? Porque es el periodismo el que le va a mostrar a la población la idoneidad de los candidatos que pueden regir el país o no. Y los periodistas tienen que salirse del yugo de aquel periodismo pasado en donde yo tenía mi grupo de personas de apoyo y las personas que me conseguían los clientes y las personas que me ayudaban en esto y aquello, y empezar a ejercer, como se está viendo y hay que decirlo, un periodismo investigativo de primera. En eso quiero recalcarlo porque Venezuela está dando muestras importantes de gente que está haciendo periodismo investigativo de muy buen nivel. Allí puede venir una hora de oro. ¿Por qué? Porque ante esa masa amorfa es el periodismo quien puede empezar a mostrarle a la gente la educación necesaria en la política. Eso como primera medida. Segundo, yo soy muy optimista y creo que va a haber una clase política que va a decir lo que tiene que decir en su momento apropiado y que nos va a liberar de esta especie de eternos que siempre están flotantes en la política venezolana, que ya no tienen absolutamente ningún discurso, solamente algunas veces improperios, no tienen ningún discurso constructivo, no tienen ninguna idea productiva, y que eso va a ser suplantado por gente que va a venir. Creo que las ocasiones dan a los actores. Si nos vamos, por ejemplo, para decirlo con términos bastante claros, en 1908 en Venezuela no había en el horizonte absolutamente nadie que hubiésemos pensado, salvo Miranda quizás, como un potencial libertador. Y sin embargo, parimos una generación de personas muy brillantes. Venezuela lo ha hecho y lo puede volver a hacer. Es decir, las personas salen cuando las circunstancias los llaman, y Venezuela, en ese país por hacerse, tiene muchos talentos. Y hay algún paréntesis también, Patricia, y a los amigos televidentes. Los venezolanos en el exterior, y he tenido la oportunidad de certificarlo, hay gente muy valiosa, muy creativa, muy creativa. Usted vaya a la universidad del país que quiera, va a ver un venezolano, y cuando lo vea, generalmente es una persona de criterio y de respeto, respetado por sus colegas. Los 40 años en donde formamos una clase media sólida, como casi no la tiene ningún país del continente, no pasaron en vano. Lo que pasa es que están desperdigados. Pero eso hay que volverlo a regenerar. Que yo creo que la mayoría va a querer regresar. Fíjate, ya para terminar, Ivo, esto que tú dices del periodismo y también del liderazgo, todo tiene que ver con la verdad. Yo he tratado ahí de imponer que la verdad está de moda, porque definitivamente eso de los periodistas tratando de silenciar hechos, eso no debe ser, eso ya debe acabarse. Periodistas que dicen, no, hay cosas que mejor no decimos, vamos a callarnos las verdades de un lado y decir solamente las verdades del otro lado, eso no es periodismo definitivamente. Y el liderazgo político tiene que empezar a decir la verdad, tiene que empezar a decirlo. Es correcto, y eso a veces puede ser incluso a veces incluso puede ser doloroso, porque el periodismo, como el mundo mismo, se basa en hechos, no en ideologías. En la medida en que un periodista es cooptado por una ideología, deja de ser periodista y se convierte en vocero. Eso es otra cosa. Ahora, si usted quiere ser periodista, usted se debe a los hechos. Y los hechos muchas veces pueden contradecir los prejuicios que nosotros llevamos. Pero son los hechos. Y nosotros nos debemos a ellos y hacemos periodismo. El que esté haciendo otra cosa debe hacerla. Yo digo, es la hora de oro del periodismo venezolano, repito, porque veo mucha gente capaz. Veo periodismo de investigación que está destapando cosas que nos han llevado a comprender la profundidad de todo, y esa hora tiene que venir, sobre todo para formar la clase política. El cotejo de clase política y periodistas en los países más democráticos es muy cercano, y unos y otros están en permanente control. No sería posible una gran democracia sin un gran periodismo. Esas son dos cosas que siempre están allí mano a mano. Así es. Muchísimas gracias, Ivo. Gracias además por haber permitido el trasnocho esta noche, porque tú tienes... Y gracias a ustedes, gracias siempre a la orden aquí. Gracias, Ivo Hernández. Bueno, me encantó esta conversación. Vamos a ir a un corte, pero primero quiero recordarles que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Y que Aloe Tramonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. A través de esa página web que tienes ahí en pantalla haces tu cita, pero también ahí consigues todos esos productos maravillosos que utiliza Calogero para mantenerle a uno el cabello hermosísimo. Mañana voy para allá a taparme el lunar que me sale aquí. Mañana tengo cita. Ya volvemos con Nitu Pérez Osuna, porque hoy es jueves de Nitu Pérez Osuna. Perdón, martes, yo que jueves.
Regresamos con Agárrate. Bueno, la crisis de medicinas que hay en Venezuela, la carencia de medicinas, la escasez, bueno, gracias a Dios, para eso tenemos un gran aliado aquí en el sur de la Florida. Se trata de Farm Aid. Visita la página web de Farm Aid, que es www.farm-aidrx.com, y ahí vas a poder leer las especificaciones, lo que ellos requieren para poderte vender y enviar la medicina que te receta tu médico en Venezuela. Bueno, y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que con tu tarjetica de seguro todo te va a salir mucho más económico. Ya tenemos a Nitu Pérez Osuna vía Skype, pero antes quiero, porque cuando la iba a presentar dije hoy es jueves de Nitu Pérez Osuna, porque ahí mezclé a Iván Ballesteros, porque los jueves son de Iván Ballesteros, y me han preguntado mucho a través de las redes qué ha pasado con Iván Ballesteros, porque Iván no está. Bueno, Iván pronto va a tener su propio micro aquí en Factores de Poder, o sea, va a estar aisladito, solito, diciendo todo lo que él quiera decir, así que espérenlo, porque después de Semana Santa estrena Iván Ballesteros su programa aquí en Factores de Poder. Buenas noches, Nitu, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Sí, estuve con Esteban en estos días, con Iván, y me comentó. Sí, gracias a Dios. Eso. Lo vamos a tener aquí porque la gente de verdad lo pide, como te piden a ti, y gracias a Dios nosotros hemos podido tener esa ventana para que todos puedan hablar y la gente pueda disfrutar de los comentarios y de los análisis de ustedes, Nitu. Bueno, mucho de qué hablar hoy. Mucho de qué hablar hoy. Claudio Fermín. Y agradecida contigo porque nos abriste la ventana, de verdad que sí, eso hay que reconocértelo. 1.000.000 de gracias. Nitu, Claudio Fermín ahora se integra como jefe de campaña con Henry Falcón, y uno no entiende, yo no entiendo eso, simplemente no lo entiendo, no tengo capacidad de análisis para eso, porque él renunció por falta de condiciones y además por el rechazo de la gente a esas elecciones, y ahora se une a esta campaña. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, mira, anoche corría que era Enrique Márquez, y esta mañana corría que era Chuo Torrealba, y esta tarde se dijo ya definitivamente a mediodía que era Claudio Fermín. No importa, o sea, yo la verdad, Patricia, yo no voy a perder el tiempo en una cosa que es inconstitucional, que es ilegal, que es ilegítima, que es fraudulenta. O sea, de verdad no vale la pena. Sí, tú sabes que yo estoy a punto de tomar la decisión, Nitu, discúlpame que te interrumpa, de no hablar más de esa campaña. Sí, bueno, pero es que yo la estoy hablando porque tú me estás preguntando. Ahora fíjate, esto es lo último, lo puse en Twitter. Ajá. Lo último que yo digo al respecto. Henry Falcón, si quiere ganar esas elecciones ilegales, fraudulentas, poco transparentes, que es todo lo que ellos mismos han dicho, que le pida a Nicolás Maduro que se retire porque es colombiano. No porque lo dijo Enrique Aristigueta, Pablo Medina, Perico Los Palotes, no. Lo dijo Pastrana, el señor es colombiano porque aquí está y la mostró la partida de nacimiento de la mamá, y según el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia, Nicolás Maduro es colombiano por nacimiento, así haya nacido en Alaska o en la China. Bueno, entonces, que se retire. ¿Cómo es que van a ir a unas elecciones, Patricia, donde el contrincante es un colombiano? Con el perdón de los colombianos, porque yo no quiero agredir el gentilicio de ese pueblo hermano. No, pero es que eso no se trata de agredir, es que un venezolano no puede ser presidente en Colombia tampoco. Eso es así de simple. Exactamente. Entonces, mira, si quiere ganar, dígale, retírese y corre solo. Mira, yo estaba viendo... Corre solo. Yo estaba viendo, Nitu, alguien que te decía en el Twitter, no quiero decir quién es, porque es que es una mujercita que anda ahí en el Twitter diciendo cosas totalmente absurdas, que te decía que eso no era viable, porque él era venezolano, porque había nacido en Venezuela. O sea, imagínate tú qué clase, cómo es posible que haya complicidad de gente que se dice opositora en ese sentido. Fíjate una cosa, él puede a lo mejor ser venezolano, pero no ha mostrado nunca la partida. Lo que sí estamos claros es que es colombiano y que tiene doble nacionalidad. Más nada. Y la Constitución en eso es clara. No puede ser presidente de la República quien tenga doble nacionalidad. Ya está, tan sencillo como eso. Entonces, mire, la señora esa que escribe eso, que no sé quién es, puede tener parte de razón, pero no toda la razón. Puede ser, es quizás tal vez a lo mejor que Maduro sea venezolano, que a lo mejor haya nacido aquí. Pero tiene doble nacionalidad.
pero tiene doble nacionalidad. Aunque si esa señora me pregunta a mí en directo, le digo, mira, yo creo que él solamente es colombiano, porque nunca ha mostrado la partida de nacimiento venezolana. Así es. Él tiene sentencia del tribunal, pero él no tiene partida. Nitu, ¿cómo estás viendo tú el tema militar? Que también está como así como difuso, como complicado, porque hay unas detenciones que uno diría, bueno, ¿esto por dónde viene? Hoy estaba hablando, por cierto, con una capitana del ejército que me decía, esto está muy extraño, porque hay detenciones ahí que son realmente muy difíciles para el régimen, para el gobierno, porque son de oficiales que sí tienen de verdad ascendencia en los subalternos y están presos, y eso ha causado un gran malestar. ¿Por qué el gobierno está haciendo estas cosas? ¿Qué crees tú que está pasando aquí? Bueno, mira, yo no soy experta en el tema militar, yo solamente he comentado y he analizado lo que como simple observadora pues se ve, sin necesidad de meter mucho la lupa. Si la sociedad civil, si en la sociedad civil hay grupos, hay divisiones, imagínate tú lo que hay dentro del sector militar. Tengo, eso sí, informaciones, por ejemplo, de que el tema de la nacionalidad de Maduro ha calado en los cuarteles, y ha calado sobre todo en aquellos oficiales que no pertenecen a ninguna agrupación, porque bueno, vamos a estar claros, hay maduristas dentro de la Fuerza Armada Nacional, hay chavistas puros, hay bueno, de otras tendencias, ¿no? Pero hay oficiales que son oficiales, punto. Y este tema les preocupa, porque ellos no pueden ni obedecer, ni respetar, ni defender a un comandante en jefe que tiene doble nacionalidad. Entonces, este tema está andando. Con relación a las detenciones y todo, mira, a veces pienso que son pases de facturas entre ellos mismos, pero la mayoría de las veces, y eso es lo que estoy convencida, aquí hay una fractura profunda de la Fuerza Armada Nacional, que ya no es el partido del chavismo, ya no es el sostén o la base de Nicolás Maduro, sino que ya están comenzando a pensar que si hay un rechazo a este dictador de 40 países, que además hay sanciones duras contra funcionarios claves del régimen, ellos pueden acompañarlos hasta el entierro, pero no se van a enterrar con ellos. Y esa es la historia militar de Venezuela. Yo soy nieta de militar. Esa es la historia en este país. Los militares, como lo decía Luis Herrera Camping, decía, los militares son leales hasta que se alzan. Hasta que dejan de serlo, así es. Ajá. Y esto no es un tema de que se alcen para dar un golpe de Estado, como dijo en estos días Padrino, que dijo, bueno, dejen de estarme diciendo que dé un golpe de Estado. No. Primero que nadie se lo está pidiendo a él, porque todo el mundo cree que él es causa del problema. El tema es que lo que sí estamos pidiendo los venezolanos es que la Fuerza Armada Nacional, que por Constitución está obligada a defender la soberanía y a defender a los venezolanos, bueno, haga una acción de salvamento a todos los venezolanos. Eso es lo que le estamos pidiendo, porque el golpe lo dieron ellos, en eso estamos clarísimos, y lo han dado repetidamente, ¿no? Tuvimos en una época la alegría de pensar que con las decisiones de la Asamblea Nacional, del abandono del cargo de Nicolás Maduro y otras cuantas cosas más, pues avanzábamos en el tema, pero eso fue abandonado poco a poco. Ya en la Asamblea Nacional ni siquiera hay quórum, las agendas de lo que discuten, bueno, hoy no hubo quórum, por ejemplo. Por supuesto que hay diputados a quienes respeto profundamente, que están tratando de hacer una labor, pero digamos que los que tienen vara alta, pues sencillamente están más ocupados en apoyar ellos personalmente las aspiraciones ilusorias de Henry Falcón, a pesar de que los partidos a los que pertenece digan que no van a las elecciones. Aquí van todos ellos a las elecciones porque son personajes claves los que están integrando el equipo de campaña, que no sé de qué campaña, porque es que la verdad es que esto sería en todo caso una adjudicación, y sí me llama la atención que un hombre como Claudio Fermín, a quien debo confesar que le tengo un inmenso cariño, yo también, se preste a esta
jugada mediocre de tratar de legalizar lo que no reconoce el mundo entero. Así le adjudiquen el triunfo a Henry Falcón, eso no va a ser reconocido por ningún país democrático del mundo. Bueno, lo ha dicho hasta Panamá, Nitu. Todos lo han dicho. Lo dijo Panamá expresamente. Mira, Nitu, sobre el tema militar, a mí me llama mucho la atención la cantidad de oficiales jóvenes que se han ido sin pedir la baja. Simplemente salen un día de fin de semana, su permiso de fin de semana, se montan en un avión y se van del país. O agarran y cruzan la frontera. Pero es impresionante. Sin exagerar, yo recibo diariamente de 3 a 4 mensajes de oficiales que están fuera del país y que quieren contar lo que vieron, lo que no quieren aceptar. Bueno, y a mí lo que me sorprende de esto es que estamos hablando de muchachos muy jóvenes que fueron formados en el chavismo y sin embargo no están de acuerdo con lo que está pasando. Me preocupa mucho. Mira, yo creo que nadie es formado en el chavismo. Es decir, me voy a expresar mejor. Es como que si a mí me dijeran, es que tú eres tarbesiana. Sí, yo tengo una educación tarbesiana de mis monjas del Colegio San José de Tarbe, pero las bases y la solidez de mis valores me las dieron mi familia, casa, claro. Mis padres. Mis educadores, mis maestros contribuyeron a ello. Entonces, estos oficiales de que tú me hablas, o estos soldados, estos miembros de la Fuerza Armada Nacional, vienen de una formación familiar, pero además vienen con un ADN de democracia en la sangre. Porque es que nosotros tenemos como que nos inyectaron la democracia en la sangre. Y por supuesto que lo que vieron no les debe, ese adoctrinamiento no choca con lo que son ellos. Ahora bien, fíjate lo que me angustia. Yo los entiendo y hasta los justifico. Pero ellos decidieron tomar la carrera de las armas para defenderme a mí, para defender a 30 millones de venezolanos. Y la verdad que me llena de preocupación y de angustia que abandonen el juramento de defensa. No hacen nada desde afuera, o hacen poco. Sí. Adentro es que se tiene que luchar. Y ellos tomaron ese oficio, ese compromiso con la patria, de defendernos hasta con la muerte. Ese es el juramento de ellos. Es como, Patricia, nuestro código de ética. Nosotros tenemos que decir la verdad, nos cueste lo que nos cueste. Y nos ha costado trabajo, exilio, amistades, afectos. Nos ha costado mucho. Pero ese fue nuestro juramento. Así es. Entonces, yo le haría un llamado a aquellos que están aquí todavía y sé que están tentados a salir de un momento a otro. Miren, señores, tienen todas las herramientas y toda la autorización, no solamente del pueblo venezolano que se los ha pedido, no solamente del mundo, el mundo democrático que les ha dicho que los apoyará. Tiene además hoy la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que le ha dicho hoy a la Fuerza Armada Nacional que tiene que desconocer y sacar al régimen de Nicolás Maduro. Así es. Entonces, eso tienen que pensarlo. Eso que acabas de decir, por cierto, de los periodistas, acabo de entrevistar a Ivo Hernández y él decía eso, que la reconstrucción del país va a depender mucho precisamente de nosotros, Nitu, de los periodistas, de que hagamos las cosas como se deben hacer, diciendo la verdad. Porque yo siempre digo, la verdad está de moda. Porque te lo vi en estos días, que la verdad está de moda. Porque ahora la gente quiere que le digan la verdad, pero ¿cuánto nos costó, Nitu, cuando tú decías una cosa y la gente te caía encima? ¿Ah? Porque no, eso no lo debes decir, porque ¿cómo es posible? Que ¿cómo vas a hablar de la oposición? Bueno, ahora la gente sí quiere que se le diga la verdad. Por eso que digo, la verdad está de moda. Me encanta, más que un eslogan, me encanta, vamos a decir, ese hashtag que estás tomando, la verdad está de moda. Y yo creo que sí. Yo creo que después de 20 años de medias mentiras y medias verdades, la gente quiere la verdad completa y creo que estamos, no solamente tú, yo y tantos otros, sino el gremio completo debe estar en una autorreflexión de lo que han sido estos 20 años de oscurantismo y lo que tenemos que hacer para rescatar el gremio, rescatar la credibilidad del gremio y ayudar a desarrollar a este país
y a desarrollarlo y a que las cosas se hagan como se tienen que hacer gracias a la crítica constructiva de medios de comunicación sólidos, de periodistas sólidos y de dueños de medios que estén ligados a la verdad y a los principios y no única y exclusivamente a sus intereses económicos. Así es. Gracias, Nito. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para ti, Patricia. Nos vemos la próxima. Oye, no sé si nos vamos a ver la próxima semana, sí, ¿verdad? Sí, vamos a trabajar hasta el miércoles, jueves y viernes si no, pero así que te toca. Me toca, ¿no? Buenísimo. Estoy aquí al pie del cañón. Un abrazo fuerte, ¿sí? Gracias, Nito. Hasta luego. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate. Regresamos con Agárrate. En este segmento vamos a hablar de certificaciones laborales. Este segmento es un segmento de servicio, porque como me preguntan, Dios mío, por esas certificaciones laborales. Raúl Sebasco, lo mejor que hay en certificaciones laborales, está con nosotros aquí en el estudio. Gracias, Raúl. Bueno, gracias a todos ustedes porque por lo menos le puedo informar a la población. Gracias a Dios, sí. Una forma de venir a los Estados Unidos directa, sin que lo pongan de visa en visa, porque de eso se trata la certificación laboral. Sí, bueno, a mí el otro día me tuvieron en el teléfono, Raúl, como media hora, una persona preguntándome, yo le digo, pero ¿por qué no llamas a Raúl Sebasco, que atiende a todo el mundo? Tiene un montón de gente que trabaja con él, que puede asesorarlos, porque realmente yo no soy la experta es Raúl Sebasco, pero la gente me llama a mí para preguntarme. Raúl, ¿cómo va eso? Cuéntame, vamos a hablar del tema de los venezolanos, obviamente, primero. ¿Han aumentado mucho las personas que quieren la certificación laboral? Sí, evidentemente el éxodo es masivo desde Venezuela y por supuesto bienvenidos porque aquí hay tierra y hay trabajo para todo el mundo, a pesar de que digan lo contrario. Y hay libertad. Sí, y como yo dije por Facebook en un comentario, los venezolanos han salido al mundo a embellecerlo. Ay, qué bello. Porque realmente es así. Eso está bellísimo. Sí, sí, porque me da mucha rabia países que, por ejemplo, peruanos ofendiendo a los venezolanos, que cuando fueron a Venezuela fueron muy bien tratados por los venezolanos, o algunos dominicanos haciendo unos comentarios ridículos y ofensivos. Realmente da vergüenza cuando un país está oprimido y está sufriendo, que se vaya a otro país y que los traten de apabullar y de ofenderlos. Realmente me parece que no es ni siquiera de un humano. Sí, además es doloroso porque nosotros fuimos un país que le abrió las puertas a todo el mundo. A todo el mundo. En Venezuela, bueno, y tu asistente es venezolana, tu mano derecha es venezolana, te lo puedo decir. En Venezuela ni se preguntaba nada, que si tienes permiso de trabajo, nada. No, toma, trabaja. Era automático, ahí Correcto. No había persecución al inmigrante, todo lo contrario. Y somos tan bellos porque estamos muy mezclados. No somos realmente, somos una mezcla de todo lo que vino del mundo entero, y por eso es que somos tan bellos, como dice Raúl Sebasco. No, hay gente educada, porque realmente he conocido muy pocos venezolanos que no tengan una educación integral. Gracias a Dios. Sí. Raúl, háblanos un poco, porque esa es una pregunta que me hacen. Bueno, yo tengo que estar graduado para tener una certificación laboral, tengo que tener un oficio definido. ¿Quiénes pueden acceder a la certificación laboral? Bueno, el problema de la inmigración en los Estados Unidos es un problema de mitología. No es tan difícil ni nada por el estilo. Y se los digo yo, que era funcionario de un programa federal que se llama así, Certificación Laboral o Programa PERM, Program Electronic Review Management. Este programa lleva más de 65 años en funcionamiento en el territorio americano y está dedicado para el ajuste de estatus, no importa si usted está aquí dentro de los Estados Unidos o está fuera de los Estados Unidos, en cualquier país del mundo. Y una de las ventajas que tiene es que si usted está fuera de cualquier país y nunca ha tenido una visa para emigrar, cuando nosotros le hacemos la certificación laboral y pedimos la residencia, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos le otorga una visa de inmigrante para que entre a los Estados Unidos y aquí obtenga su residencia permanente directa. Nada de visas. Esto es un programa federal. Todas las visas son temporales. ¿Esa residencia es permanente? Permanente, quiere decir para siempre. Es más, a los 5 años ya usted puede pedir la ciudadanía en los Estados Unidos. Y eso beneficia también al grupo familiar, que eso es bien importante, Raúl. Totalmente. Una de las ventajas que tiene este programa federal es que usted puede incluir a su cónyuge y a sus hijos menores de 21 años no casados, todos, incluyendo hijos con matrimonios anteriores. Dime una cosa, Raúl, háblame un poco así de los oficios que han solicitado, de los oficios, digo, de las personas. ¿Cuáles son los oficios que últimamente tú has certificado aquí en Estados Unidos? Para que la gente tenga una idea.
Lo mismo puede ser para una casa, por ejemplo, como una nana cuidando niños, o una empleada doméstica, una cocinera, o una persona cuidando un minusválido o un viejito. En este caso, esa familia debe ser residente o ciudadana y ganar más de $57,000 al año para poder reclamar a un empleado. En el caso de otros trabajos, por ejemplo, un graduado universitario, un panadero, un mecánico, un electricista, un plomero, bueno, pues esa persona depende de la empresa donde va a trabajar. Lo que sí es muy importante es que esa empresa tenga dinero suficiente, que su ingreso, el income tax, que en los países nosotros es los impuestos. Los impuestos, pues que esa empresa tenga suficientes impuestos, suficientes ganancias para poder pagar ese futuro salario. Demostrar esos impuestos. Demostrar a través del income tax, en este caso en los Estados Unidos, de que tienen dinero para pagar ese futuro salario, porque lo importante es que les van a reclamar a usted como un futuro empleado, como en inglés prospective employee. O sea que desde el punto de vista del empleador, el empleador no va a perder nada, porque lo que está es firmando una oferta de empleo ante el gobierno federal del trabajo y dentro del Departamento de Inmigración. Solamente lo que está haciendo es una oferta de empleo, por lo tanto jurídicamente no tiene nada que perder, ni materialmente. Además no lo tiene que meter usted en la nómina o en el payroll, hasta que usted no tenga la residencia permanente y tenga los documentos, al menos el permiso de trabajo y el Social Security. ¿Que se tarda como cuánto tiempo? Normalmente, cuando usted aplica a mi oficina, pero tenía que decir algo antes. Sí. Cuando la persona tiene la permiso de trabajo y Social Security, que es lo primero que llega, va a incorporarse a trabajar a ese futuro empleador. La ley dice que 9 meses, pero si usted lo hace por algunos meses, yo se lo aconsejo fehacientemente, porque dentro de 5 años, cuando usted va a pedir la ciudadanía, a lo mejor el oficial le va a decir, usted tuvo residencia por una certificación laboral, demuéstreme que le trabajó a ese empleador. Por lo tanto, usted tiene que demostrar de alguna forma que sí le trabajó a ese empleador por alguna razón, por algunos meses, porque eso es muy importante, para demostrar que usted no se burló de este programa federal. Eso es muy importante lo que estás diciendo, Raúl, porque por ahí yo he oído mucha gente que hace certificaciones laborales y no tienen absolutamente ninguna experiencia en eso y terminan embarcando a la gente. Quiero decir algo. Hay unas empresitas por ahí que tienen 2 o 3 años de creadas, que están usando el nombre mío de Raúl Sebasco para hacer certificaciones laborales. Yo no tengo ningún representante en ningún lugar del mundo, ni en los Estados Unidos. La única oficina que tengo es en el Doral, porque esto es un programa federal del cual yo he sido funcionario y el asesor de todos los abogados en la Florida, y es una cosa muy delicada. Además, hay empresas que están ofreciendo empleadores. Señores, Eso a mí es me ilegal. educó el Departamento de Labor Claro. en Washington para yo hacer este programa. Eso es un fraude. Yo siempre digo, hagan las cosas bien, porque aquí la trampa siempre sale. En Estados Unidos Correcto. siempre va a llegar un momento que te van a descubrir en cualquiera de las etapas que vayas hasta llegar a la ciudadanía. Si no, yo no llevara 26 años en la misma oficina todo este tiempo haciendo certificaciones laborales, que eso es muy importante. Es importante también aclarar, porque eso me lo preguntó también una persona en estos días, que la empresa que te emplea no puede estar, el dueño, el propietario de la empresa, no puede estar relacionado familiarmente con quien está solicitando. Importante. El empleado, ni usted se puede reclamar en su propia empresa, ni puede reclamar a nadie que tenga sus mismos apellidos, ni nadie que tenga sus mismos apellidos lo puede reclamar a usted. Eso es muy importante. Definitivamente. Raúl, vamos a poner en pantalla los números de teléfono de Raúl Sebasco, porque él aclara siempre, me llaman después del mediodía. Sí, me está poniendo mi teléfono celular porque yo se lo doy a todo el mundo, pero por favor llamen al teléfono de la oficina. Si en la oficina no saben darle una respuesta correcta, entonces usted me llama a mí, por supuesto, después de las 11 de la mañana hasta a las 6 de la tarde, porque si no muerdo, de donde quiera lo digo. Vamos a hablar de los costos, Raúl, porque eso también me lo preguntan. ¿Cuánto cuesta tu asesoría, tu trabajo? Mira, el programa de certificación laboral, como yo era funcionario de este programa, me he dado la tarea de eliminar la extorsión de los inmigrantes en los Estados Unidos, y por eso hemos tratado de abaratar los costos. En mi oficina, el programa de certificación laboral cuesta $6,500 pagados en 3 plazos. Cuando usted aplica, me envía el formulario, el ETA 9089, que esa es la oferta de empleo, usted va a enviarlo con sus $2,500 primeros. El otro mes 2,000, el otro mes 2,000.
cuando usted va a pedir la residencia dentro de aproximadamente 8 o 9 meses, entonces por toda la familia son $3,000 para pedir la residencia. Que no es nada, Raúl. Que no es nada. Yo te voy a decir, la gente dice $6,000. La mayoría de los profesionales están cobrando de 13 a $30,000. Así es. Y cuando usted va a pedir la residencia por cada miembro de la familia, le están cobrando de 5 a $7,000. Realmente, además de ser funcionario de este programa federal, mi jefe es el que está allá arriba y por lo menos yo tengo que aportar algo a los inmigrantes, que eso es muy importante. Y a pesar de que tenemos un vasto número de familias con residencia y ciudadanía, miles, sin embargo, tenemos menos del 2% de rechazos, que si saben eso, saben algo de matemática, es nada. Sin embargo, en mi oficina damos la garantía que si pasa algo por tu culpa, por culpa del empleador o por nuestra culpa en nuestra oficina, porque lo único infalible que hay se llama Jesucristo, pues nosotros volvemos a hacer el programa sin costo. Porque eso no lo hace nadie en los Estados Unidos. Nadie te garantiza eso. No. Raúl, esta pregunta que te voy a hacer es bien importante, sobre todo para la gente que nos sigue. Hay mucha gente aquí, en Miami sobre todo, bueno, en Estados Unidos en general, que está con una solicitud de asilo. Y han pasado los años, pasan 3 años, 4 años y no los llaman para la entrevista. Y ya tienen un empleador, tienen años o meses trabajando con un empleador. ¿Ellos pueden acceder a la certificación laboral? Sí, la respuesta es sí. Miren, en el año 99 fue que yo vine para aquí, para Miami, estaban los colombianos pidiendo asilo político. Toda esa gente aplicó conmigo, miles, todos tienen residencia permanente. Por supuesto, también depende del oficial de inmigración, el juez que lo va a juzgar. Pero a muchos de ellos el juez le dio un deferral status porque le dijeron, señor juez, si usted me manda para mi país me van a matar, pero yo estoy haciendo certificación laboral, deme un deferral status para tener residencia por certificación laboral, y toda esa gente tuviera la bendición de Dios de tener la residencia permanente. O sea que siempre hay un recurso. La ley en los Estados Unidos está hecha para usarla, y de eso se trata. Por ejemplo, si usted está aquí de estudiante o vino con una visa de turista, o tiene una visa de inversionista o de transferencia, las visas L, esas que acaban con todo el mundo, o cualquier tipo de visa, usted puede hacer su certificación laboral y obtener residencia en paralelo a todo ese tipo de visas, incluyendo el asilo político. Aquí me hacen una pregunta, Raúl, que si cuando renuncias al asilo, para acceder a la certificación laboral, si debes presentarte ante un juez de inmigración. Señores, cuando usted tiene la residencia permanente a través de una certificación laboral, lo único que tiene que hacer es enviar una carta con su puño y letra al Departamento de Inmigración, dando las gracias por la oportunidad que le dio este gobierno americano, que es lo más grande del mundo, que sí, tiene planes como programas como este, que hacen que el inmigrante venga legalmente a los Estados Unidos. Y justamente de eso se trata. Cuando usted tiene la residencia, usted hace esa dejación de asilo, esa renuncia a ese asilo y se queda como residente. Es decir, que pueden ir los dos procesos paralelos. Totalmente. No tiene que renunciar al asilo para después ir a la certificación laboral. No, para nada. Gracias, Raúl. La práctica ha dado esa medida desde los primeros colombianos que aplicaron asilo. Esa la ha dado. Gracias. A mí me encanta tenerte aquí porque tú eres una autoridad en esto. Bueno, es que llevo más de 26 años de experiencia y créeme que 26 años de experiencia sí hacen la diferencia. No, y te doy las gracias porque de verdad que esto es tan útil para nuestros seguidores. La verdad es que hay mucha gente que ha resuelto su problema contigo, o sea, con tu experticia, y de verdad que yo te lo agradezco muchísimo. El problema de la inmigración, como te dije, es un problema mitológico. ¿Qué pasa? Hay muchos profesionales que misleading a la población, los desinforman porque los quieren meter de visa en visa, claro, pidiéndole dinero y dinero. Es que yo conozco gente que ha gastado $50,000, $30,000, yo me quedo loco con 50, y todavía no tienen estatus. En las visas, yo he visto gente que han pedido una EB-5, una EB-5, han dado $500,000. Te voy a dar el 13% de retorno al año, a los 3 años te voy a devolver los $500,000. Al año van, oye, mi retorno, no, es que tu empresa quebró y mi dinero tu empresa quebró. Ya yo conozco un señor que hasta le dio un infarto por eso mismo. Claro, mucho dinero. Y mucha gente que los han tenido de visa en visa durante años. En las visas de L y de transferencia, gente que en menos de 3 años nunca ha gastado menos de $350,000. Eso no es el precio para venir a los Estados Unidos. Es absurdo. Es absurdo. Gracias, Raúl. Bueno, gracias a todos ustedes. Y recuerden llamarnos inmediatamente
El horario es de 10:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí tienen ustedes Si todo. no le contestamos, por favor, de Venezuela tenemos teléfono directo. Si no le contestamos, deje su nombre correctamente y su número, porque hay gente que lo dicen que no se entiende y no lo podemos llamar. Pero si usted llama de otro país, tiene que darnos su email para poderle escribir directamente. Por el correo electrónico. Correcto. Muchísimas gracias, Raúl Sebasco. Bueno, yo me despido hasta mañana, pero ahora el último consejito, y eso es a los padres que tienen esos bebés chiquitos y no hayan cómo hacer, porque aquí en Miami no existe la abuela, no existe la tía que se queda con los muchachitos, no existe la nana, a menos que te traigas una con certificación laboral. Así que nosotros te recomendamos a World of Kids Academy, porque de verdad ahí los van a atender como si fueran de la familia, pero además los van a educar. Tu hijo va a salir hablando y escribiendo en inglés y en español. Las instalaciones son hermosísimas y la atención a los padres pues es de primera calidad. Así que ese es el lugar que nosotros recomendamos para que dejes a tu bebé que va a salir de ahí pues hablando inglés y español. Hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.